nos hacen ir de nuestros territorios, donde nos asesinan nuestras familias. A mí me hicieron un atentado porque estoy reclamando 49 predios de la SAE y de la NT y los tienen los terratenientes del Magdalena Medio, el inspector de policía, que le dé pena el alcalde, los inspectores, allá la mayoría son los que manejan las tierras, señor presidente. Entonces estamos cansados de todo lo que está pasando en el Magdalena Medio. A las víctimas del conflicto armado del Magdalena Medio, no estamos solos. Tenemos el presidente del cambio. Gracias a él, nosotros no aparecíamos en nada. Nosotros éramos el municipio más abandonado por los terratenientes y los alcaldes, porque llegan y nos sacan de nuestros territorios para ellos venderlos y apropiarse de ellos. Señor presidente, con el respeto de la Policía Nacional que se encuentra acá, le pido por favor que le coloque los ojos a la policía de Puerto Salgar y a la policía de La Dorada, que son unos corruptos. Estamos aquí diciéndole sí a las reformas, sí a la consulta popular, sí al cambio, porque nos merecemos en este país vivir con dignidad. Las familias beneficiarias de la tierra en el Magdalena Medio son familias históricamente excluidas, que han venido luchando, que tienen familiares que murieron en esta lucha, que entregaron su sangre, su sudor y todo su trabajo para que hoy podamos ser beneficiarios de la tierra. Señor presidente, y a todos los que nos encontramos aquí, quienes hoy son beneficiarios de la tierra, son campesinos que el río Magdalena se llevó sus cultivos. Son campesinos que han visto desaparecer sus veredas, como la vereda Manjarres de Cimitarra Santander. Son campesinos, señor presidente, que no han tenido la oportunidad de cultivar porque históricamente la tierra ha estado en manos de los mismos. Presidente, de forma clara usted nos planteó un reto: arrancar con firmeza la reforma agraria en el Magdalena Medio. Hoy no solamente estamos entregando estas 4.500 hectáreas que ya desalojamos, que sacamos a muchos de ellos, los ocupantes, delincuentes de oficio de esas fincas, en acompañamiento aquí, mi general Bello, le agradezco públicamente al frente del señor presidente su acompañamiento. Muy importante que la fuerza pública sepa trabajar para el campesinado de Colombia, y es muy importante que podamos restituir de forma clara esos bienes fiscales que jamás, vuelvo e insisto, jamás los debieron controlar criminales como venía ocurriendo aquí en el Magdalena Medio. Pero esas 4.500 hectáreas, presidente, son solo el inicio. Con la doctora Amelia, hoy hemos completado con estas 8.000 hectáreas de firma 24.000 hectáreas de la Sociedad de Activos Especiales, precisamente para que no ocurra lo que denunciaba la compañera de Puerto Salgar, para que muchos de los inspectores y funcionarios no engaveten los trámites policivos. Desde este momento y desde esta firma, esa tierra le pertenece a la Agencia Nacional de Tierras, que por facultad administrativa pueden iniciar los desalojos correspondientes y recuperarle la tierra al campesinado. La mayoría política por el cual votaba el campesinado desde hacía varios años era del Partido Comunista de Colombia y del Partido Liberal en su línea Nuevo Liberalismo. A los dos grupos políticos los asesinaron. La alianza político-militar que se estableció en Puerto Boyacá inició allí, después se centró sobre todo en Puerto Berrío, Antioquia. Tenía que ver con el narcotráfico que intentaba tomarse las instituciones del Estado. Uno de ellos me amenazó de muerte, entre otras, Arroyave, que lo mató su segundo en los llanos. Y los jefes de ese bloque capital, unos políticos muy famosos que ahora se esconden de apellidos famosos, hereditarios de la presidencia, y otros traquetos y narcotraficantes que hoy hacen parte de lo que se llama la Junta del Narcotráfico y que estuvo hasta hace muy pocos meses
dominando la Fiscalía General de la Nación. Debemos volver atrás. Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, y bien lo dijo: no se envainará la espada hasta que haya justicia. Solo 2 semanas, más de 4.000 hectáreas de tierra han sido recuperadas en el Magdalena Medio. Esto como parte de los esfuerzos del gobierno por avanzar en una transformación agraria profunda y necesaria. 2.239 hectáreas están ubicadas en Santander y 2.335 en Antioquia. Se trata de predios que estaban en manos ilegales y que hoy han sido recuperados con el objetivo de devolverlos a quienes realmente deben estar en el centro de nuestra política rural, las y los campesinos. En estos momentos agradecido primeramente con Dios y al gobierno pues que nos estén entregando estas tierras y hacer parte de este proceso. Son múltiples posibilidades que podemos llegar a construir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es un sueño, un paraíso que Dios nos está permitiendo, y de verdad que hay para trabajar. Estas tierras ahora serán destinadas a proyectos productivos como parte de una política agraria que busca garantizar el acceso justo y equitativo a la tierra de nuestro país. Este es un paso firme hacia la justicia social, la soberanía alimentaria y la construcción de una Colombia más equitativa. Desde el Magdalena Medio somos Reforma Agraria. Aquí se ha hablado de la historia del Magdalena Medio. Ahí va. Se ha hablado de la historia del Magdalena Medio entre los diversos discursos e intervenciones, y para mí pues transcurre no solamente como una historia leída, oída, debatida, sino como una historia personal. Tenía 23 años, más o menos, cuando desde un barrio que ayudé a hacer, que fundé y que construimos con las manos colectivas del pueblo, las mismas mías, siendo concejal de Zipaquirá, en ese barrio llegaron desplazados, quizás eran de los primeros desplazados de la reciente violencia de Colombia, familias que venían de un municipio, el último de Cundinamarca, hacia el norte, por la carretera que va de Zipaquirá a Pacho, donde ya estaba el mafioso, después a La Palma, después a Yacopí. Me llevaron esas familias campesinas a Yacopí a conocer la zona, y yo, curioso, fui a una vereda campesina, no recuerdo ya el nombre, pero Felipe Harman quiero que lo recuerde, porque esto lo he repetido una y otra vez. Y pude ver en la cuchilla de al frente la montaña, después de un cañón del río Negro, creo que era, o alguna quebrada que va al río Negro, una cordillera llena de fogones, de hogueras. Le pregunté al dueño de la casa campesina de qué se trataban esas hogueras, si era que había fiesta en la vereda o se estaba festejando algo, y él me dijo: no, son los macetos que están quemando los ranchos de los campesinos. Y hasta tenía temor que cruzaran el valle y llegaran a la cuchilla de montaña donde yo estaba y quemaran su casa, que al final quemaron. Fueron miles y miles de campesinos asesinados y dejados sin tierra, desde Yacopí al frente, un poco más al norte, Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, y paro ahí un poco en la geografía, porque en este pedazo de territorio, específicamente en Puerto Boyacá, se construyó una alianza mortífera contra el pueblo colombiano. Esa alianza fue de Pablo Escobar y su segundo, el Pachuno, que le llamaban después el mexicano, ya no me acuerdo el apellido, Rodríguez, creo que era. ¿Cómo? Rodríguez Gacha. Ay, el micrófono se me cae cuando digo verdades.
Es de las pasadas presidencias, entonces. En realidad, la mayoría política de ese territorio, ahora sí, la mayoría política por el cual votaba el campesinado desde hacía varios años era del Partido Comunista de Colombia y del Partido Liberal en su línea Nuevo Liberalismo. A los dos grupos políticos los asesinaron. La alianza político-militar que se estableció en Puerto Boyacá inició allí, después se centró sobre todo en Puerto Berrío, Antioquia. Tenía que ver con el narcotráfico que intentaba tomarse las instituciones del Estado y que había penetrado para el entonces jueces, fiscales no existían realmente porque era antes de la Constitución del 91. Estoy hablando más o menos de 1981, 82. Secciones del ejército y penetraba ya en el Congreso de la República. Pablo Escobar se sentaba como representante a la Cámara del Partido Liberal, haciéndole caso a Alberto Santofimio para matar a Luis Carlos Galán. Lo que allí se pactó entre la limpieza del territorio, como llamaron, la limpieza del territorio era, por ejemplo, lo que yo personalmente vi, la cordillera quemándose en los rachos del campesinado que allí habitaba, sus niños, sus niñas, sus mujeres, los hombres, si no los mataron, saliendo despavoridos quizás hasta la ciudad de Zipaquirá o quizás hasta la ciudad de Bogotá. Muchos terminaron en el barrio Policarpa, en la ciudad de Bogotá, junto al San Juan de Dios, que en el 98 se tomaron, cerrándolo, y aún hace poco intentaban dinamitar, porque quieren dinamitar la memoria del pueblo, quieren dinamitar y silenciar la historia de Colombia. Historia que no se debe repetir más. Pero lo cierto es que en ese Magdalena Medio del Sur hicieron un genocidio político y la víctima fundamental fue el campesinado de Colombia. Allí aprendieron el genocidio. Allí comenzó, ojalá, los últimos años de 100 años de soledad. Porque eso que se vivió en el Magdalena Medio es parte fundamental de los 100 años de soledad. La denuncia de estos hechos, su verificación judicial, las confesiones de integrantes de esa alianza no fueron motivo para que la justicia hiciera testigo, hiciera justicia. Aún incluso los asesinos de Luis Carlos Galán no han sido en realidad capturados, condenados. Sus autores intelectuales que habitaban en Puerto Boyacá nunca fueron juzgados. Ese paramilitarismo que fue el inicial se financió con mercenarios, narcotraficantes, y fueron entrenados por coroneles del ejército de Israel y armados por ellos. Sus técnicas militares se aprendieron de hoy un gobierno y un mando militar genocida. Eso fue lo que enseñaron, el genocidio en Colombia. Y esta alianza no se ha roto aún. La llegada a mi gobierno también está precedida por una segunda fase de violencia en el Magdalena Medio que siguió hacia el norte
La palabra macetos, poco conocida en la ciudad de Bogotá, y la prensa ni idea tiene. Se posesionó de Barranca Bermeja. Yo estaba aquí cuando eso. Vi cómo el cementerio se llenaba de cadáveres. Vi cómo una dirigencia juvenil de la ciudad era asesinada, era cazada, puerta a puerta entre los barrios populares. Vi cómo lo que no creía que iba a pasar en la historia de una ciudad tan rebelde, que fue capaz en 1948 de crear la Junta Revolucionaria y tener el primer espacio de control obrero, el cañón que está ahí junto a la refinería en su entrada. Es un cañón hecho por los trabajadores y las trabajadoras para defender esta ciudad a la siguiente hora en que mataron a Gaitán. La historia de esta ciudad, que es la de María Cano, la flor del trabajo, nacida en Medellín, Antioquia, y que es quizás una de los estandartes más valiosos del liderazgo femenino de Colombia, comparable a La Pola, comparable a Manuelita Sáenz, gran colombiana, comparable a Juana Julia Guzmán, la cordobesa, y dejo de mencionar nombres o me meto en problemas. Es una de las lideresas fundamentales de la historia de Colombia. María Cano estuvo aquí, fundó los primeros sindicatos con Giraldo y otros y otras, y el río Magdalena se llenó de organización trabajadora, de pescadores y bogas, se llamaban en ese entonces, ministra de Agricultura, y aún hoy no construimos la gran confederación de cooperativas de pescadores del río Magdalena y de Colombia, que pasen de usar una canoa y una atarraya y empiecen a usar refrigeradores para la pesca y barcos más grandes, y lugares donde sembrar cuando no hay subida, y lugares donde enfriar la pesca y congelarla para que no los estafen los compradores, y lugares donde se pueda industrializar, porque si el producto del campo y de la pesca no se industrializa, el esfuerzo de crecimiento que hemos hecho de casi el 8% el año pasado, 7% en lo que va de este año, portentoso, se puede perder, porque habría una sobreoferta de productos agrarios en bruto que, si no se industrializan, pues quedan en la caneca de la basura o en manos de los intermediarios que llevan la producción hasta Corabastos. Aquí llegaron los paras, los macetos, y de aquí siguieron hacia el norte, hacia el sur de Bolívar, hacia el sur del Cesar. Allá mataron a nuestro alcalde de Aguachica, que había hecho una consulta popular por la paz, representantes. Su castigo fue la muerte en manos de un grupo paramilitar cuyo jefe aún está por ahí, se me olvidó el nombre. Y ese mismo esfuerzo fue seguido por la costa Caribe, y llegaron al norte de Santander y llenaron el Catatumbo de fosas comunes, de cámaras de gas como los nazis, y ya anunciaban que entraban a Bogotá. Uno de ellos me amenazó de muerte, entre otras, Arroyave, que lo mató su segundo en los llanos. Y los jefes de ese bloque capital, unos políticos muy famosos que ahora se esconden, de apellidos famosos, hereditarios de la presidencia, y otros traquetos y narcotraficantes que hoy hacen parte de lo que se llama la Junta del Narcotráfico, y que estuvo hasta hace muy pocos meses dominando la Fiscalía General de la Nación.
Amelie. Por eso no querían que pusiera fiscal, porque querían mantenerla en manos del narcotráfico. Historia que ha dejado decenas de miles de muertos, un genocidio, y que nosotros queremos reparar. ¿Cómo? En primerísimo lugar, devolviendo la tierra. No es entregando nueva tierra al campesinado en estas regiones, es devolviendo la tierra que tenía el campesinado. Porque también de manera personal viajaba por las tierras del Magdalena Medio, cruzando Doradal, donde exhibían una avioneta muy famosa, la primera con que llevaron cocaína a Estados Unidos, creo. Que yo quiero, Felipe, que sobre todas las cosas esa hacienda vuelva a manos del campesinado. Es de utilidad pública porque llevaron tantos animales al zoológico que hay un problema de salud, de peligro para la sociedad. Y después Uribe quiso regalársela a un amigo, no sé qué, para hacer plata. Pero esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Y es símbolo de lo que estamos haciendo. Claro que no nos quieren por lo que hacemos, pero lo que se trata en el Magdalena Medio es de devolverle la tierra a sus genuinos poseedores, que es el campesinado del Magdalena Medio. Viajando por estas tierras, yo alguna vez le pregunté, y creo que hice un discurso así en Cimitarra, donde compañero campesino que hoy recibe tierra me escuchó y estuvo ahí al lado donde un médico que era candidato. Y ahí está, sí, ahí lo veo. ¿Cómo estás, hermano? Ahí yo decía, ¿por qué en las noches del Magdalena Medio no hay luces en los campos? ¿Por qué se puede viajar durante horas y horas en un vehículo cualquiera y uno mira hacia los lados y no hay luces, como en otras partes del país sí los hay? Solo las luces de la carretera aburridora y derecha, donde tanta gente se ha matado por dormirse. Pero no hay luces en los campos. Y no hay luces en los campos porque nadie vive allí. De día son potreros donde hay una vaca, 2 vacas, cebús generalmente. Y no hay ranchos campesinos. La tierra le cambiaron su poseedor. El poseedor no es más sino un narcotraficante, o hay un testaferro del narcotráfico, o hay, podemos decir, un tercero de mala fe o un tercero de buena fe que tiene su posesión encima de la sangre y del crimen. Y decía en Cimitarra, en mi discurso presidencial, que íbamos a volver en mi tierra, en Ciénaga de Oro, al sur, donde dormía a veces y me gustaba montar a caballo en las noches de luna, en Laguneta, donde es la mejor banda de porros de Colombia. Se llama la banda 19 de marzo, no confundir. Es buenísima. El director de la orquesta es un maestro, Manuel Emiro Naranjo, maestro, y lo amenazaron también los paramilitares queriendo que se fueran de Córdoba. Y decía, ojalá esas tierras parezcan como cuando paseaba por las tierras de mi pueblo, llenas de luciérnagas que alumbren. Porque no hay nada como caminar por una tierra llena de luciérnagas, acompañado por ellas, es mágico, suenan y alumbran, y uno va caminando por ahí y lo alumbran las luciérnagas, compañeras del ser humano,
Ojalá el Magdalena Medio parezca como un campo lleno y poblado de luciérnagas, de las luces de las casas campesinas que produzcan allí los alimentos de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Colombia, y ojalá aguas abajo del río Magdalena puedan incluso ser exportados. Y eso lo estamos tratando de cumplir. Devolver esas tierras es fundamental, pero lograr una alianza entre la fuerza pública y el campesinado es también fundamental. La alianza que se quebró allá en los años primeros de los 80, cuando el narcotráfico empezaba a tomarse a Colombia a sangre y fuego y usaba el terror para hacer sentir sus criterios, que no eran más que los de continuar con su negocio, hoy tiene que romperse definitivamente. El Estado tiene que aislarse del crimen si queremos patria. Y el soldado de la patria no tiene más razón de ser que defenderla. La patria no es solo un pedazo de potrero, un río. La patria es, además del territorio, el pueblo. Sus derechos y libertades consignados en la primera Constitución de Colombia, que no se llamaba así, hecha por Bolívar en Cúcuta, y por la última Constitución de Colombia hecha en 1991, que ahora dicen que yo no cumplo, y lo cumplo a pie juntillas, porque ahí ordena la Constitución el acceso de la propiedad como derecho a la tierra. ¿Será que no la han leído bien? Pero la Constitución del 91 no es monárquica, no es autoritaria, no es apátrida. La Constitución del 91 habla de una patria que es el pueblo, y la Constitución del 91 habla de un pueblo que es la soberanía, la base del poder, y no se le puede quitar la soberanía popular. Si no, no hay democracia. Y por eso en estas tierras la alianza de la fuerza pública y el campesinado es fundamental. Y no estoy hablando de una teoría comunista, como dice la Cabal. Comunismo, el socialismo, como se llame, hablaba de la clase obrera. Y poco confiaba en el campesinado, que creía que no podía hacer ni revoluciones, sino solo venganzas. Y es probable, pero nosotros no queremos aquí un campesinado que haga venganzas, sino queremos es, como Hannah Arendt decía, filósofa no marxista judía que huía de los nazis y se refugió en Nueva York, pero escribió sobre lo que significa el totalitarismo, definió claramente como un principio de la creación de la democracia y del Estado-nación el que el campesinado levantara la bandera de la nación. Si el campesinado no levanta la bandera de la nación, no hay nación. La mayoría de los soldados y policías son hijos del campesinado de Colombia. La mayoría de los alimentos que hoy se comen los colombianos y las colombianas son producto del trabajo del campesinado. Hasta la comida carísima que se comen los senadores, representantes y altos funcionarios ha sido sembrada por el campesinado. Y ahora entonces preguntan, ¿esa consulta popular para qué? En esa consulta popular hay una pregunta al pueblo colombiano que dice: campesinos y campesinas recibirán al cabo del año que establece la ley un bono pensional para uno y para otra, para que no vuelvan a haber campesinos viejos, campesinas viejas muriéndose de hambre
porque ya no pueden trabajar sobre el surco, porque ya el sol los aniquila, porque ya el cansancio de la vida acabó con sus músculos y su energía. Y entonces, después de alimentar al pueblo colombiano, a sus senadores, a sus políticos, a sus presidentes, estos le dan la espalda y lo dejan morir de tristeza en las calles, o quizás en un parque alcoholizado, o quizás en una gran ciudad viendo cómo sus hijas marchan al bar en la noche y cómo sus hijos marchan al sicariato. La seguridad de Colombia consiste en que haya justicia para el campesinado. Y eso queremos. Por esos sabedores que muchas de las tierras, por decenas de miles de hectáreas que rodean a Barrancabermeja, hacia el sur y hacia el norte, están en manos de testaferros cuando fueron devueltas por el paramilitarismo. Han sido robadas por los mismos funcionarios públicos de la unidad de víctimas. Y yo le pido a Amelia que me ayude allá en esa fiscalía a ver si investiga. Qué miedo investigar a los depredadores de la tierra. Esos funcionarios públicos son traidores a la patria, ellos sí, porque le quitaron al campesinado su tierra que le habían quitado los paramilitares, doblemente criminales, más criminales que los paramilitares. Y se tiene que investigar y los nombres propios nos los deben entregar. Y le pido al general de la policía, director de la policía, Carlos Triana, generales, para que les den este mensaje. Que la unidad creada de Policía para la Paz, que siempre olvido las siglas difíciles, deben tener unas unidades especiales para allá, UNIPEP. Es que debería llamarse Unidad Policía para la Paz, ¿para qué complicarlo? Es que se configure 30, 40 hombres y mujeres, porque la policía ya es miti y eso está bien, que acompañen a la Unidad Nacional de Tierras a desalojar cualquier baldío invadido, a desalojar cualquier hacienda que entregada a la unidad de víctimas para reparar las víctimas, los funcionarios públicos de la unidad de víctimas se le entregaron otra vez a los victimarios y a senadores de la República. Ahí no hay nada que hacer. Si hay senadores de la República poseedores de baldíos y de haciendas entregadas por los paramilitares para reparar las víctimas, son criminales. Y el gobierno tiene el derecho, a través de los mecanismos legales, de recuperar esa tierra. Entonces la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales para la paz, les ordeno que acompañen a la Unidad Nacional de Tierras para recuperar esas tierras y devolvérselas al pueblo campesino. Nosotros no nos vamos a quedar con una hectárea, no somos como ellos. Yo no tengo más tierra que la de mi casa y ya no vive nadie en ella, así que me toca venderla. O sea que no voy a quedar ni con un metro de tierra, porque para eso no estamos los funcionarios públicos. La tierra es para quien la trabaja. Y un país se moderniza si sus campos están cultivados hasta el último centímetro cúbico o cuadrado. Y se moderniza si esa alimentación y esos recursos se vuelven industria. Ya los datos del DANE dijeron algo fundamental que obviamente la prensa no repite. En el último año se creó 1 millón de puestos de trabajo y de esos 600.000 son de la agricultura y de la industria. Y en la agricultura está la mayoría
368.000 puestos de trabajo y los 282.000 son de la industria. Eso se llama modernizar. Claro, no es suficiente, hay que avanzar. 270.000 jóvenes dejaron de ser ninis, es decir, ni trabajo ni estudio. Ojalá sean 500.000, ojalá avancemos hacia el 1.000.000 y reduzcamos sustancialmente la población juvenil que no tiene nada que hacer porque no la dejan. Y eso es lo que termina matando policías en las trochas o soldados. Y la juventud de Colombia no tiene que matarse a sí misma, porque es caer en la patria boba. Como antaño los jóvenes que dirigían la patria terminaron fusilándose entre sí y llegaron los españoles y le quitaron la cabeza a todos, lo fusilaron. La patria boba no puede ser más. Los 100 años de soledad deben terminar. Claro que nos acercamos a unos días difíciles, sí, bien tensos, porque se hizo trampa a la consulta popular en el Senado, porque el presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular. Y eso no se le hace a un pueblo. Tiene la oportunidad la Comisión Cuarta del Senado de reparar, pero por lo que ha alcanzado a leer hoy, está haciendo conejo. Y entonces el pueblo no se puede parar, solo que, y quiero advertirlo bien y con claridad, cada acto de violencia va contra el pueblo. Y entonces hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la fuerza pública, a la cual no hay que agredir, como tampoco la fuerza pública tiene que agredir al pueblo, ni a los bienes de la clase media, ni al vidrio que quebró EPA, y mire qué desastre, porque no tiene la culpa el vidrio, no tiene la culpa el soldado, ni la policía, ni el hombre agente. Puede haber conflictos en el barrio, muchos, pero de este problema los únicos culpables son los que deberían ser representantes del pueblo, los grandes portadores de la riqueza en Colombia y los que siguen con nostalgia de recuperar el poder. Y yo me digo, ¿para qué lo recuperan? Para volver a llenar de sangre el Magdalena Medio y el Chocó y las tierras de Colombia y seguir manteniéndonos el feudalismo y seguir manteniendo en la ignorancia a la juventud de Colombia y al pueblo. No podemos volver atrás. Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, y bien lo dijo: no se envainará la espada hasta que haya justicia. Y justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la tierra. Y entonces estos días que vamos a vivir y hemos vivido son los días en que la espada desenfundada de Bolívar nos guía para construir, ojalá, una gran Colombia en paz y con justicia social. ¡Que viva el pueblo de Colombia! ¡Que viva Colombia, país de la belleza! ¡Que viva Colombia, el centro de la vida en el mundo! Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.